que bajo cualquier circunstancia nuestra fe y confianza en Dios sea firme, que dependamos de Él para tomar cualquier decisión y estemos dispuestos a hacer lo que el Señor nos diga, que en vez de quejarnos podamos ayudar a una multitud que necesita de Dios. Vamos a hacer una pequeña introducción de una pequeña historia. Las lágrimas de todos brotaban por las mejillas, un sentimiento general de tristeza mezclada con un poco de alegría invadía al grupo. Paola, que había sido una de las mejores amigas de Odelí, que había estado con ella en esos momentos de alegría y felicidad, pero también en esos momentos de tristeza, intentaba calmar su llanto sin tener éxito. Tantas experiencias vividas juntas, tantos buenos momentos que disfrutaron, y en ese momento debía partir. ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué mejor no te quedas? Eran preguntas que todos sabían la respuesta. La situación en aquel lugar no era buena. Ella y su madre deseaban tener mejor vida y allí no lo lograrían. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Una escena triste que a muchos de nosotros nos ha pasado hoy en día es el despedir a algún familiar o amigo que se va a vivir a otro lugar lejano. Al parecer, a nadie le agradan las despedidas. Es un sentimiento de tristeza porque ya no estaremos juntos a aquella persona que amamos. Para tomar una decisión como esta, se requiere de sabiduría, se requiere de tiempo, se requiere de determinación. El panorama es incierto y no se sabe qué puede ocurrir en esa nueva vida. El personaje bíblico de hoy tuvo que tomar una decisión parecida. Solo que esa decisión fue más difícil, más que solo partir a otro lugar y dejar a todos sus amigos y familiares. Era dejar una vida de un príncipe para vivir una vida de esclavo. ¿Quién en sus manos, quién en su sano juicio haría tal cosa? Tomar una decisión acertada no es fácil. Se requiere de muchas cordura y sabiduría. Pero en este caso, todo indicaba que lo más sabio era quedarse en donde estaba con sus familiares y amigos y seguir viviendo esa vida de príncipe. Este joven parecía tenerlo todo. No le faltaba nada. Lo que él quería se lo llevaban a donde lo pedía. Era atendido por siervos que cumplían todas sus órdenes. Y lo que él deseara: riqueza, comodidad, seguridad, todo lo que muchas personas desean, él lo tenía. Era un príncipe y prefirió ser esclavo. ¿Saben a quién me refiero?
a Moisés. Fue capaz de doblegarse ante Dios. Y su decisión fue que se haga como tú digas. ¿Qué motivos podría tener para querer irse a otro lugar si allí tenía todo lo que necesitaba? Moisés dejó todo eso por fe. Puedes encontrarlo en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Solo había una excusa tan grande y convincente para dejar todo lo que él tenía en el palacio de Egipto y preferir ser tratado como un esclavo. La fe en Dios es más que todo, más que cualquier cosa que podamos tener en este mundo. No hay nada que no podamos tener mejor que nuestra esperanza en Dios. Dios es nuestra esperanza. Si nos ponemos a analizar al final todas las cosas de este mundo son pasajeras y tienen un fin. Sin embargo, el Señor nos promete vida eterna y plena con Él. Pero qué difícil es para el ser humano confiar en Dios y en cosas que no ha visto. La fe para muchos es una fantasía. Si entendiéramos plenamente lo que es la fe en Dios, nuestras vidas serían llenas de la bendición del cielo, con una esperanza segura que nos provee paz, felicidad, alegría, amor, vida, algo que con todas las riquezas de este mundo no podremos obtener. Analicemos la situación y veamos cómo era la vida de esclavo, según lo mencionado en la Biblia. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Lo puede encontrar en Éxodo, capítulo 1, versículo 13. Esto implica que el trato ofrecido a los esclavos egipcios era fuerte y rudo. En ese entonces se utilizaba el látigo, lo cual probablemente era la forma de castigar y golpear a los esclavos. Los obligaban con rigor a toda labor del campo y en todo su servicio. El trabajo que realizaban era muy agotador. Estaban bajo el sol desértico todo el día y tenían que cumplir las labores del campo, llevar el riego a los campos, la agricultura, en todos los servicios que deseaba el rey Egipto. En sus construcciones también y estatuas. El trabajo haciendo bloques de barro y tallando la piedra en canteras, cargando elementos pesados, entre otras cosas que desearan los egipcios. Los egipcios daban muerte a los hijos de los hebreos. Disponían de la vida de ellos. Puede leer Éxodo, capítulo 1, versículo 16. No tenían la opción de decidir entre sí lo que querían. Aún sus vidas dependían de los egipcios, ya que ellos podían matar a cualquiera de ellos sin tener ninguna consecuencia. El mismo rey había mandado a matar
a todos los hijos varones de los hebreos. ¿Para qué? Para evitar que el pueblo hebreo creciera y se multiplicara. Le imponían duras tareas y eran maltratados y golpeados si no las cumplían. Éxodo 2, 11. Los golpes de egipcios a hebreos eran comunes. Los esclavos eran tratados aún peor que a los animales. ¿Qué les parece entonces? ¿Cambiarían la vida de príncipe por la de esclavo? Creo que más allá de preguntarnos qué es mejor, deberíamos preguntarnos el propósito. Quizás el por qué y para qué de las cosas. ¿Por qué Moisés prefirió dejar todo el poder, la fama y las riquezas? ¿Por qué él prefirió dejarlo todo? Ya lo leímos en Hechos, en Hebreos 11:24. Por la fe. La verdadera razón de que Moisés estuviera vivo, de que hubiera sido salvo de las manos del faraón, de que hubiera vivido en el mismo lugar de donde deseaban su muerte, de haber tenido todos esos privilegios viviendo como un príncipe y de luego volver para liberar al pueblo de Dios. Fue la fe. La fe movió a Moisés como te puede mover a ti. No sé en verdad cuántas situaciones de la vida te han hecho perder la fe y la esperanza. Quiero decirte que solo la fe y la esperanza en Dios son lo que nos mantiene con la seguridad de la salvación y la vida. De nada vale tenerlo todo y no tener a Dios en nuestras vidas. Esto lo sabía Moisés, al igual que otros personajes bíblicos como Job, José, Daniel. El mismo Job, luego de haber perdido todo, su riqueza, sus hijos, su esposa, hasta su salud, y quizás aún esperando la muerte, dijo con seguridad: he aquí que aunque él me matare, en él esperaré, refiriéndose a Dios. Job, capítulo 13, versículo 15. No hay otra opción, no hay otra salida, no hay otro camino sino Cristo Jesús. Nuestra vida depende totalmente de Él, de Jesucristo. Entonces, ¿para dónde más vamos a ir? Aférrese a la palabra de Dios. Es la guía, la única guía, la Biblia, para llegar a Él. Moisés afrontó una situación similar, aunque con algunas variantes. Tuvo que huir de Egipto para preservar su vida. Moisés, al ver que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos, hebreos, y viendo que nadie lo estaba mirando, se acercó y mató al egipcio. El rey nunca estuvo de acuerdo en que un hebreo estuviera en el palacio como príncipe. Al enterarse de que Moisés había matado a un egipcio,
procuró matarlo y así librarlo, así librarse de él, por lo cual tuvo que huir de Egipto, quizás sin poderse despedir de sus familiares y allegados. Tuvo que atravesar un desierto y llegó a tierra extraña para él, a la tierra de Madián. Dios tenía un propósito con él y en aquel lugar lo siguió, preparando para que cumpliera una gran misión. Cambió de ser príncipe a ser pastor de ovejas en medio de la naturaleza. Apreció las maravillas de Dios. Formó su carácter y se convirtió en un hombre manso, el más manso de todos los hombres. Puede encontrar información en Números, capítulo 12, versículo 3. Todos tenemos algún propósito que Dios nos encomendó, que si lo colocamos en la mano de Él, será de gran bendición para muchos y para nosotros mismos. No podría decirte si aquí, allá o en otro lugar es el mejor para estar, pero sí estoy seguro de que donde quiera que te encuentres, debes cumplir la voluntad de Dios y dejar que Él obre en tu vida. Debes tener fe en Él y confianza plena, pues no te abandonará. Si así lo haces, te hará una nueva persona con un carácter impecable y limpio que lo representará a Él. El Señor tiene algún propósito con nosotros y quiere que lo cumplamos. Él nos llama, así como también llamó a Moisés al pastorear las ovejas. El Señor se apareció a Moisés en medio de una zarza ardiente y le pidió que fuera a Egipto a libertar a su pueblo. ¿Cuál es el llamado y el mandato que Dios nos dejó? Pueden buscar más tarde a Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Estás cumpliendo con esa misión? ¿Cómo respondes al llamado de Dios? Como seguidores y discípulos de Cristo, somos llamados por Dios a liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. ¿Saben que Moisés, cuando recibió esta noticia, sentía que no era capaz y trató de evadir esta responsabilidad? Dijo algo más o menos así: no, Señor, yo no sé hablar, soy tartamudo, esto no es para mí. Dios nos llama a liberar a un pueblo, a ayudar a aquellos que están esclavos del pecado, a salvar la humanidad, de la muerte, con esa fe que tenemos en Dios, de que suplirá todas nuestras necesidades y nos salvará. Debemos también llevar su evangelio al mundo que tanto lo necesita y se pierde sin esperanza. El Señor promete que se ocupará de ti y nosotros también debemos ocuparnos de su obra
Escuché alguna vez a alguien que dijo que se están yendo los líderes, que hacen falta y que los que quedan deben asumir la responsabilidad. Yo digo que todos debemos ser líderes. El Señor nos llama a ser parte de su obra. No deberíamos estar tan tranquilos en las bancas pensando que asistir a la iglesia es suficiente y no hay nada más que hacer. Tenemos una gran misión y debemos cumplirla. La fe y la misericordia se manifiestan en Dios. Por la fe en Dios, Moisés vio grandes milagros y proezas. Vivió las plagas sin sufrir daño alguno. Cruzó el Mar Rojo en seco. Libró a un pueblo de la esclavitud. ¿Cuántas cosas grandes no haría Dios con nosotros si tuviéramos esa fe? ¿Podemos nosotros tener esa fe? Jesús les decía a sus discípulos, hombres de poca fe. Ellos no tenían su confianza plena en Dios, aunque vivían en Cristo. ¿Cómo crece nuestra fe? Si no estudiamos y estamos en las cosas de nuestro Padre, no nos comunicamos con Él. ¿Cómo pretendemos confiar en Dios si no le conocemos? Es necesario tener una relación continua con Dios por medio de su palabra y la oración para desarrollar la fe. Moisés fue uno de los que están con Dios vivos en el cielo. Solo hay 3 personas en esa condición: Enoc, Elías y Moisés. Cuando Jesús fue al monte antes de su muerte en la transfiguración, uno de los que apareció para motivar al Salvador fue Moisés. Qué gran privilegio. Cambió la grandeza de este mundo por la grandeza celestial. Pronto el Señor vendrá y nuestra fe será probada al extremo. Aún seremos amenazados de muerte. Espero que en esos momentos tu fe no falte. Que te hayas preparado y aferrado a Dios a tal punto de permanecer firme ante cualquier situación. Recuerde que el Señor ha prometido hoy hacerse cargo de ti. No solo ahora, sino por la eternidad. Si observamos la situación de la gente en general, nos podemos dar cuenta de que hay mucha gente angustiada y sin esperanza. Aún algunos cristianos llevan una vida incierta y tienen temores e inseguridad. ¿Qué pasa con la gente? ¿Tú cómo te sientes? ¿Estás confiado y seguro en la vida? Así como Moisés, podemos estar seguros que seremos cuidados, protegidos, si cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas. Si confiamos
Oigan bien, si confiamos plenamente en Él, ¿estás dispuesto a colocar toda tu fe y confianza en Dios? Si no lo has hecho, arrepiéntete, empieza a orar, a leer la palabra de Dios, la que instruye, la que edifica, la que te limpiará de todo pecado. Si te arrepientes, lo primero que dijo Jesucristo cuando vino aquí a la tierra: arrepentíos. Estamos llenos de pecado. Eso quiere decir de maldades, odio, celos, intriga. Todo lo malo lo tenemos aquí en la carne. Y solo Jesucristo te limpia, te sustenta, te cuida. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie te cuidará como el Señor Jesucristo. Gracias una vez más por estar en prevención. Que Dios, el Todopoderoso, les bendiga a cada uno de ustedes. Sin Jesucristo no podemos hacer nada. Dios le bendiga.